Buenas tardes, tengan todos. Nosotros somos integrantes, somos estudiantes de la maestría en educación, pertenecemos a la Universidad IESPRO. Nosotros el día de hoy presentamos un webinar con el tema que es la política educativa y prácticas pedagógicas. Esta lectura pertenece a nuestra materia, que es el Seminario de Análisis Sociopolítico y Económico de la Educación en México. A través de esta lectura, pues nosotros y mis compañeras hacemos un análisis, una reflexión sobre esta lectura y tratamos de abundar en temas específicos como lo que es sus antecedentes históricos, sus estructuras, sus tradiciones, su forma de aplicación actualmente en el ámbito educativo y también su relación, la relación que tiene, porque tomando en cuenta que esta lectura no es propia de nuestro país, es retomada de otro país, pero también tiene forma de aplicación en la actualidad y también en nuestro país. Entonces, para presentarles este webinar, le vamos a presentar a nuestros integrantes. Primeramente, pues presentamos a la profesora Heriberta Osorio. También nos acompaña la profesora Liliana Montserrat Ortagoitia, así como también la profesora Milagros Aurora Concha Pérez. Y su servidor, en este caso, soy el profesor César Augusto Dionisio Quiñones. Entonces, pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar con este webinar, vamos a empezar con este análisis y reflexión. Empezamos primeramente con nuestra primer pregunta, nuestro primer punto de reflexión, que en este caso serían los tres niveles o dimensiones que intervienen o convergen en este caso en la política educativa. Entonces, cedemos la palabra a la profesora Montserrat y empezamos. Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, en base a las tres dimensiones, nos habla sobre el desarrollo de los pensamientos pedagógicos, los cuales son una guía para la toma de decisiones en cuanto a los políticos. Sí, son una orientación para que haya una buena toma de decisiones para los políticos. Son en cuanto a las prácticas educativas o las prácticas pedagógicas, perdón, es la actuación. En las prácticas pedagógicas actúan las decisiones de los políticos, la toma de decisiones de los políticos. Se hace una reflexión, ¿sí? Para que ellos puedan llevar a cabo la actuación de esta toma de decisiones en cuanto a los proyectos que se hayan planteado, a los proyectos que ellos se hayan marcado desde un inicio en cuanto a sociales, culturales y políticos, los cuales tienen como propósito estructurar un buen sistema educativo mexicano. Sí, le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bien, efectivamente lo que comentaba la maestra Montserrat, hablando de los tres puntos importantes de las tradiciones. El racionalismo habla principalmente de esta parte racional, vaya, conocimientos, algo verídico, algo real, que se tiene que trabajar con la intención de mejorar nuestra política educativa, tomando las cosas y la toma de decisiones que sean correctas de manera asertivas. Bien, ¿para cuál le cedo a la maestra Milagros la participación? Sí, hola, buenas tardes. En cuanto a los niveles, estamos hablando que todo el nivel parte de la utopía o del pensamiento pedagógico que el nuevo sistema o que el sistema nacional o el nuevo gobierno quiera dar a las escuelas. Entonces, ese pensamiento es la base fundamental de las decisiones políticas. Sin embargo, al llegar a la parte administrativa, todo fluye hacia las decisiones administrativas. Empiezan a hacer nuevos planes, programas, etcétera. Y cuando llegan a la parte de las prácticas pedagógicas, que es el último nivel, pues ya viene como un teléfono descompuesto. Quiere decir de que el pensamiento pedagógico inicial ya se viene contaminado un poco
con las cuestiones burocráticas. Entonces el docente o el pedagogo pues ya no puede transmitir esa utopía y pues al final de todo queda solamente en cuestiones de papeleos burocráticos. Eh, y pues de ahí se derivan pues todas las tradiciones sociales, las tradiciones culturales y todas las tradiciones políticas. Es por eso que en algunas ocasiones pues no puede decirse que no el modelo educativo la utopía educativa pues no se llegó a cabo correctamente, pero es por eso, por en el intermedio de las decisiones administrativas. Así es, recapitulando sobre los comentarios de aquí de mis compañeras, pues sí, como lo dice, como lo hacía la pregunta, esos tres niveles tienen una interacción desde que empieza desde las decisiones políticas, que en este caso el gobierno, ellos crean en este caso un ejemplo sobre el plan y programa, pero antes de aterrizar directamente lo que es la práctica educativa, hay una parte intermedia que es la administración. Entonces, esta administración que no es otra cosa más que la gestión, muchas veces redirecciona esa idea que tiene el gobierno, como lo mencionaba la maestra Milagros, redirecciona esa idea y la desvía de la naturaleza con que la crearon y aterriza con los maestros ya en las prácticas educativas de una manera diferente. Entonces, muchas veces es lo que pasa que dicen, muchas veces que dicen, el plan y programas o el nuevo plan de estudios lo pintaban de una manera, pero ya aterrizado en el aula, pues nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver como lo platicaron en las reuniones de CETE, en las guías de CETE. Entonces, de ahí por eso la importancia de estos tres niveles de la política educativa. Para continuar con nuestro webinar, le vamos a ceder la palabra a la profesora Montserrat, que nos comenta y nos hace mención sobre un cuestionamiento nuevo. Sí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, mi planteamiento es, ¿cuáles son las tradiciones de la política educativa? Tu compañera Heriberta. Maestra Heriberta, ¿me escuchas? Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Las tres tradiciones que usted comentaba es el racionalismo, el modernismo y el liberalismo, que son las tres fundamentales, se complementan entre los tres. Sí. Maestra, adelante. Sí, muy bien. Bueno, en cuanto al racionalismo, bueno, nos hace mención sobre algo muy particular y nos dice que la escuela es el templo del saber, ¿no? Y en el racionalismo nos habla sobre los criterios y las creencias solamente basadas en la ciencia, ¿no? Que solamente lo que la ciencia dice, pues eso debe ser o tomarse en cuenta. Compañera Milagros, no sé si gusta participar. Sí, otro de las tradiciones viene siendo la modernidad, que surge a raíz de la revolución industrial. Y pues su proyecto cultural y económico se basa en el progreso, pero no en el progreso colectivo, se basa en el progreso individual. Y una de las principales críticas es de que solo se centra en el progreso de las ciudades que están recién iniciadas y excluye al área rural. Entonces, su idea de progreso es cómo progresa la ciudad, cómo el desarrollo de la ciudad, sin embargo, el desarrollo rural queda excluido. Profe César. Sí, muy bien. Sí, para complementar sobre estas tradiciones, mencionar también las dos finalidades de la política educativa que siguen vigentes, que son la formación del ciudadano y la preparación para el mundo del trabajo. Pues definirlas así de forma concreta, pues la formación de ciudadanos todavía se sigue dando actualmente. De hecho, en el plan y programa de estudios de los aprendizajes claves ahí viene bien específico, que es
formar una nueva moral. De hecho, la nueva escuela mexicana también se basa en esa nueva moral también, que se basa en la participación y de un sujeto que sea portador de valores y de deberes. Mencionan mucho la nueva escuela mexicana y se menciona también en los aprendizajes clave. También se menciona otra de las finalidades, que es la preparación para el mundo del trabajo. Esto todavía, fíjese, a pesar del tiempo, cómo se han creado hasta instituciones que fomentan esta finalidad. Por ejemplo, acá donde yo vivo está CECATI, que son escuelas formadoras de profesiones técnicas, por ejemplo, refrigeración, aire acondicionado, corte y confección, pero ya una escuela un poquito más propia, pues vendría siendo lo que es CONALEP, que es el lema de CONALEP, es mano de obra certificada. Son muchachos que egresan de secundaria y cursan su bachillerato tecnológico. Entonces ellos terminan su bachillerato y ya salen con una carrera técnica ellos. Entonces ya muchos de ellos ya no se dedican a estudiar, porque ellos ya se puede decir que ellos ya son una mano de obra calificada, que es una de las finalidades de estas tradiciones de la política educativa. Entonces, para complementar el comentario de ustedes, pues ver cómo todo esto de las tradiciones, aunque la misma palabra lo dice, que tradición, que quiere decir antes de antes, sigue actual. Entonces no se puede hacer un lado y todavía seguimos rigiéndonos con esta tradición. Le cedemos la palabra a la profesora Montserrat para ver si quiere complementar o terminar. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, sí, en cuanto al liberalismo, me gustaría hacer mención sobre, qué bueno que nos menciona, que debe de haber una igualdad para todos, ¿sí? Oportunidades para todos, de una forma igual, ¿no? Una equidad social. Nos habla sobre una equidad social y que nosotros debemos de crear nuevas relaciones sociales. Sí, eso sería como conclusión en cuanto a las 3 tradiciones de la política educativa. Le cedo la palabra a la maestra Heriberta. Bien, pues bueno, a mí me toca hablar sobre cuál es el papel del pensamiento pedagógico. El papel del pensamiento pedagógico, su finalidad es la construcción, consolidación del proyecto de la social, cultural y político. En este caso, pues nos habla de manera general qué es lo que busca mejorar en la parte intelectual, en la parte política. Y esto también tiene que ver con la parte educativa. Bien, les cedo la palabra a la maestra Milagros. Sí, muchas gracias, profe Heriberta. Sí, pues tiene relación con los niveles, ¿no? El pensamiento pedagógico está siempre supeditado a lo que digan los de arriba. Quiere decir que nosotros, nosotros los docentes como representantes del pensamiento pedagógico, muchas veces y en la mayoría de los casos, ni siquiera podemos seguir aplicando. Por ejemplo, en el caso de las teorías socialistas que ahorita se están viendo, que también tienen mucha relación con el libro, pues al final la política nos dice muchas cosas hermosas, que los derechos humanos, derechos de los niños, formación de ciudadanos críticos y con muchas libertades. Y al último que nos dicen, no, se sigue tomando el libro, se sigue tomando las rúbricas, se siguen tomando todos los exámenes. Es más, ahorita con lo del Mejor Edu, ¿no? Se supone que ya íbamos a ser libres y ahorita estamos supeditados a lo que nos digan escuelas prueba, lo que nos digan cómo van los niños, ¿no? Entonces, ¿dónde está la libertad de cátedra, ¿no? O sea, ustedes pueden enseñarles lo que ustedes quieran y al último no, pero cuando hagan el examen van a hacer lo que yo diga. Y entonces, pues yo creo que el pensamiento pedagógico queda como una utopía para la realidad que es la práctica pedagógica. Ese es mi punto de vista. Sí, retomando su punto de vista, profesor Milagros, recapitular también cómo surge el pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico surge hace muchísimos años, cuando una serie de pensadores y científicos esto tenían una característica, que eran independientes y obviamente que tenían recursos económicos para dedicarse a este tipo de teoría. Entonces,
Por lo regular, estos pensadores, estos científicos eran de una clase social que en ese entonces se denominaba burgueses, que eran los que tenían el dinero. Entonces, ellos crean este pensamiento como una corriente y se separan de la que era la corriente religiosa, porque antes, si recapitulamos, la escuela estaba vinculada directamente con la religión. La religión era la doctrina que decía, el niño va a aprender esto, enfocado a Dios, a pensamiento religioso. Entonces, este grupo de pensadores y científicos crean esta corriente diferente de pensamiento y la denominan pensamiento pedagógico, y de ellos plantean nuevas visiones del mundo y de la sociedad, pero tenían la característica que como ellos eran burgueses, ese pensamiento pedagógico lo redirigían, pero era de acuerdo a las necesidades de ese negocio, de ese momento de los mercados emergentes. O sea, era como una necesidad para crear más riqueza. Entonces, en sí, se separaron de la iglesia porque decían que no era un pensamiento idóneo para los niños, pero en realidad lo que estaban haciendo ellos era hacer otra corriente, pero para su propio beneficio, para aumentar su riqueza. Entonces, lo que comenta usted ahorita de que en sí el maestro pues no tiene una libertad de cátedra, porque a lo mejor el maestro sí piensa y cuestiona y analiza y crea estrategias, pero al final de cuentas se rige con un plan y programa creado por gobierno, y gobiernos lo crean referente a una necesidad de un mundo global. Entonces, en sí, ahí el pensamiento pedagógico queda como muy cerrado, o queda cerrado directamente al aula. O sea, no traspasa el aula, y muchas veces ni siquiera lo dejan aterrizarlo en el aula. Los directores, los jefes de sector, los supervisores. Entonces, sí tiene mucho que ver lo que comentaba aquí la profe Milagros. Ese sería mi punto de vista. Le cedemos la palabra a la profe Heriberta. Efectivamente, compañeros, lo que ustedes ya comentaron, el problema no radica en las propuestas de nosotros, o como los intelectuales que están arriba de nosotros, de los que realizan o quieren realizar un plan y un programa de manera adecuada para la comunidad. Sin embargo, no está al alcance de nosotros. Las propuestas ahí están, sin embargo, al momento de aterrizarlos no se lleva a cabo. Bien, esa es mi conclusión, compañeros. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, maestra Milagros. Sí, la maestra Montserrat. Bueno, para dar mi opinión respecto a este planteamiento, sí quiero poner como ejemplo acá. Yo estoy en el estado de Oaxaca, trabajo en el estado de Oaxaca, y coincido mucho con lo que dice el maestro César y la compañera Milagros. Muchas veces de gobierno pues nos mandan algunas indicaciones y demás, pero pues nosotros nos regimos por otras indicaciones, ¿no? Por otras cosas que debemos de llevar a cabo. O sea, nosotros no somos libres, no tenemos la libertad de poder actuar como nosotros realmente queremos al momento de llevar a cabo o de ejecutar los planes y programas de estudio. Ese es un ejemplo que quería yo dar. Y en cuanto a, debemos ser un poco más reflexivos también como docentes para poder ser innovadores. Sería mi participación. Muchas gracias, profe Montserrat. Bueno, a mí me toca nada más hacer el término de nuestro webinar y hacerle una pregunta a manera de conclusión, donde todos pues vamos a participar, aunque en el transcurso de este webinar hemos estado pues contextualizando un poco la plática con lo que es nuestra situación en México. Y pues bien, la pregunta es, si bien esta lectura está hecha con contexto español, y pues los antecedentes históricos también vienen acerca del gobierno franquista, inicio del socialismo y todo eso, ¿cómo estamos relacionando toda esta información con la situación actual que se vive en nuestro México? Pues ya lo hemos comentado, y pues si desde el inicio de la lectura traté yo de irlo contextualizando con la situación en México. Como sabemos, pues aquí
hemos sido gobernados principalmente por españoles, la religión dominante siempre ha sido el catolicismo y precisamente venimos saliendo de un gobierno neoliberal, ¿verdad? Que su principal enfoque es el dinero, el capitalismo. Entonces, entra en juego un gobierno semisocialista o comunista, como sucedió hace más de un siglo en España o un poquito menos. Y pues estamos viviendo ese cambio. Sin embargo, pues en la clase que tuvimos, estamos viendo que ese cambio no termina de aterrizar y precisamente la lectura lo dice. Muchas veces las decisiones o las estrategias políticas quieren ver bonito, ¿verdad? Vamos a hacer esto, pero pues al quererlo aplicar, pues se topa con sindicatos, se topa con tecnócratas de la Secretaría de Educación Pública, se topa con tecnócratas directivos. Entonces, al llegar a querer desarrollar esa utopía y ese pensamiento educativo un poco con más libertad, pues llega al momento de que hace como 4 días dijeron, simplemente el nuevo modelo educativo se va. Ya este año ya no se va a aplicar para nada. Ya los programas pilotos, todo queda cancelado. ¿Por qué? Porque pues no se pudo en su momento y no solamente estamos hablando con las decisiones educativas, se está viendo también con las decisiones del bienestar médico para todos. Se topan con pared, ¿no? Que quieren dar seguro médico a todos y dice el seguro social los sindicatos, no. Dicen los sindicatos del ISSSTE, no. Entonces, hagan sus hospitales y si quieren, háganlo, ¿no? Entonces, igual pasa aquí, ¿verdad? Quieren hacer eso y pues se topan con esa pared. Esa es mi conclusión. Le dejo la palabra pues al profe César y pues después la profesora Eri, por último la profe Monsi. Sí, pues de manera rápida, pues la conclusión de mi parte sería esa sobre la aplicación de esta lectura en nuestro andar aquí en México, pues es realmente aplicable casi en todos los aspectos de lo que leímos, desde la importancia de la política educativa, cuál es su función, la creación de planes, la creación en este caso, a nosotros como educadores, pues la creación del plan de estudio. Entonces, también que nos seguimos rigiendo en esas tradiciones de las prácticas pedagógicas. Hoy en día todavía nos seguimos rigiendo con ellas. Y también la importancia de lo que es la gestión administrativa, en este caso, cómo afecta la forma de trabajo del maestro. Entonces, así de forma rápida, esa sería mi participación. Por tiempo, nos queda poquito tiempo, entonces vamos a darle la palabra a la profe Heriberta para que finalice el webinar y nos dé su opinión y de esa manera terminar las participaciones. Muchísimas gracias, compañeros. Pues sí, lo que nos toca a nosotros como profesores es seguir trabajando con lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, hacer lo que nos toca y trabajar con lo que mejorar lo que nos toca a nosotros, pero sin embargo pues no nos dejan salirnos de esta parte de los planes y programas, porque pues bien claro dicen, tú tienes que pasar a un niño, aunque no tenga conocimientos de los temas vistos o no tenga los aprendizajes, lo tienes que pasar. Entonces, seguimos trabajando o nos seguimos rigiendo con lo que nos dice de allá arriba. Entonces, pero sí, lo que nos toca a nosotros hay que hacerlo. Ajá, y bueno, con esto termina mi participación, compañeros, y muchísimas gracias. Bueno, entonces, esta sería la participación de nosotros dentro de este webinar que tenía como tema pues la política educativa y las prácticas pedagógicas. Esperamos que nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones pues sirvan para complementar lo que los demás compañeros de nuestro grupo ellos expresen también, y pues sea que se retroalimente también, que nosotros podamos observar el video de ellos y ellos el video de nosotros también, y para que nos queden unas ideas más claras, que al final de cuentas es el propósito de este webinar. Este análisis y reflexión nos ayuda más a apropiarnos del tema,
es más fácil apropiarse del tema con esta estrategia que estarlo leyendo uno solo y hacer un cuestionario, hacer un mapa conceptual. Entonces, por nuestra parte, sería todo. Darle las gracias a los compañeros que nos vayan a hacer el favor de observar el video, a nuestro profesor también. Y pues estamos aquí al servicio y esperemos que les hayan gustado las opiniones. Muchas gracias y nos vemos.